Como todas, esta va a estar particularmente violenta. Con plus. Muy bien, vamos a comenzar de la siguiente manera. ¿Recuerdan que la última clase, nos dedicamos a tratar de comprender lo que significaba la figura de Virgilio? Sí, fue eso lo que vimos, ¿no? Sí. ¿No? Sí. La figura de Virgilio para Dante, ¿no? En todos sentidos, en el sentido de lo que Virgilio representaba para Dante como modelo lingüístico, como modelo de pensamiento, ¿no? No solamente eso, sino como vínculo, digamos, entre el antes y el después, el antes de y después de la cultura latino-italiana, ¿no? Es decir, su vínculo con el pasado romano y su enlace con la historia pues de la Italia ya cristiana, ¿no? Entonces nos dedicamos a ver eso que es muy complejo y lo seguiremos trabajando, ¿no? Pero no sé si la clase pasada les pedí de favor que escucharan el adagio para cuerdas de Samuel Barber. No, pero En lo el anterior. escuchamos. En el anterior. Ah, lo escuchamos aquí. Sí, lo escuchamos, claro. Sí. ¿No? Ah, sí. Pero creo que no les leí el pasaje y no lo vinculé. ¿Y por qué hablamos del adagio para cuerdas de Barber? ¿Ya se les olvidó? Por el mar, ¿no? Leímos el pasaje de las geórgicas, ¿no? Sí. Creo que les comenté, si no amplío el comentario un poco, porque quisiera partir de ahí para... Del ¿no? impulso sexual, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo que les comenté que Samuel Barber escribe esta obra después de, no después, sino más bien durante una estancia que pasó en un chalet en compañía de su amante, su pareja emocional, que fue ni más ni menos que el compositor Giancarlo Menotti, ¿no? Un compositor muy importante. Barber tenía 26 años, ¿no? Y les había comentado que la mayoría de la gente escucha el adagio para cuerdas con un sentido equivocado, ¿no? Pensando que tiene algo que ver con la melancolía, la tristeza, y no es cierto, tiene que ver con la más, podríamos decirlo, con el más tierno erotismo, ¿no? Ok. Quería leerles el pasaje específico en el que se basó Samuel Barber para escribir ese adagio, ¿no? Les había platicado que en las geórgicas Virgilio, describe en gran medida la vida en el campo, la vida de todos aquellos que realizan alguna actividad relacionada con la agricultura, etcétera, ¿no? Es muy interesante, pero más lo es la belleza, la manera bella, tan bella en la que lo describe. Y de pronto, hablando precisamente de la manera en la que los machos en los ganados, ¿no? Se sienten impulsados a hacer patente su fuerza, ¿no? Para competir con otros machos. De pronto dice, como una ola que empieza a blanquear en medio del océano, y desde allí va ampliando cada vez más sus ondas hasta alcanzar en su rodar la costa, provocando un horrísono estruendo cuando se desploma contra los escollos con toda su altura no inferior a la del propio acantilado, mientras en las profundidades hierve el agua en remolinos proyectando hacia arriba arena negra. Hasta tal extremo, todas las especies de la tierra, hombres o animales, y toda especie marina, ganados y pajarillos de mil colores, se precipitan en el fuego de la pasión. El amor los iguala a todos. Esa cita es bellísima, me explicó, sobre todo esta idea de que les había comentado que, pues obviamente Virgilio se adelanta en casi 19 siglos a Schopenhauer, ¿no? A lo que dice Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, en el sentido de que lo que mueve al universo es la voluntad, ¿no? La voluntad de existir. Y aquí está presente esto, ¿no? Y había comentado eso porque ese va a ser el punto de partida precisamente para entender lo que significa para Dante Beatriz, ¿no?
desde que la ve por primera vez a los 9 años. En ese momento se manifiesta con toda nitidez algo que él en ese momento no entiende, pero que va a ir entendiendo en la medida en la que lo va a ir expresando a través de la poesía, ¿no? Y eso es precisamente esa voluntad de vivir, ¿no? Ese impulso sexual, pero con mayúsculas, ¿no? Ok. Comienzo con eso y para poder ejemplificar bien todo lo que va a suceder el día de hoy, quedamos que íbamos a ver de qué manera evoluciona la poesía, porque sonríes de esa manera, Raúl. ¿Todo bien? Está bien, ¿no? Vamos a ver la manera en la que evoluciona la poesía, podríamos decir en el mejor de los sentidos, erótica en la Edad Media, ¿no? Alguna vez comentamos que, voy a poner aquí, Guillermo, noveno duque de Aquitania, conocido también como séptimo conde de Poitiers, es considerado por lo general, aunque es más complejo, pero ahorita nos sirve como punto de apoyo para desarrollar lo que vamos a ver. Es considerado generalmente como, casi ni se ve, ¿verdad? Es considerado generalmente como el primero de los trovadores, ¿no? El primer trovador de la historia. ¿Poitiers? Sí, aquí dice Poitiers, pero si dice Poitiers, don Lucio nunca va a entrar a Palacio, ¿de acuerdo? Tiene que decir Poitiers, ¿de acuerdo? Poitiers. Me va a grabar 100 audios diciendo Poitiers, Poitiers, Poitiers. Okay, muy bien. Es considerado el primero de los trovadores. Ok, si tomamos en cuenta que Guillermo nace en el año 1000... Hola, Paquito. 1071, bueno, ahí dice 1071, pero obviamente sí no se ve. 1071. Obviamente no nació escribiendo poesía, ¿no? Podríamos decir que su actividad poética ya madura se da a principios del siglo XII, es decir, a principios de los 1100, ¿no? Podríamos decir entonces que la poesía trovadoresca surge en el siglo, a principios del siglo XII. Quiero aclarar lo siguiente, estamos hablando del surgimiento de la poesía trovadoresca, que tiene características muy particulares. ¿Por qué lo aclaro? Por lo siguiente. Guillermo de Aquitania, bueno, supongo que sabemos dónde queda Aquitania, ¿no? En la frontera con Venezuela, ¿no? No es cierto, no. Aquitania queda en el sur de Francia, ¿no? Lo sabemos. Conocida también como la región de Languedoc, porque ahí se hablaba la lengua de Oc, ¿no? Que es el nombre que recibe también el llamado provenzal y también llamado occitano, ¿no? Entonces nos podemos referir a esa lengua como la lengua provenzal, como la lengua occitana, como la lengua de Oc, ¿no? Y por lo tanto a esa región se le conoce también como la región del Languedoc, ¿no? Ok. Esa región en la Baja Edad Media era una de las regiones más prósperas, más ricas, más cultas, muy probablemente no solamente de Europa, sino de buena parte del mundo, ¿no? Había toda una tradición de los duques de Aquitania. Guillermo de Aquitania ya escribía poesía, y era en parte a lo que me refería, es decir, obviamente a lo largo de la Edad Media, la gente que tenía acceso a cierta educación se cultivó en la escritura de la poesía, pero Guillermo de Aquitania en sus primeros poemas no tenía una actitud trovadoresca ni cortesana, ahorita lo voy a aclarar, ¿no? ¿A qué me refiero? Alguna vez les había leído tal vez en otro curso este poema, pero para quienes no estaban, pues lo volvemos a leer, ¿no? Y para quienes lo leímos, pues seguramente ya se les olvidó, ¿no? Entonces, dale, ok. ¿Qué dice el poema? Dice: compañeros, haré un poema como es debido.
ya de entrada ahí hay algo especial, es decir, hay una manera de hacer poemas, ¿me explico? Y él está anunciando que se va a pegar a esa manera, ¿no? Es decir, no es cualquier cosa, hay un orden al que todos los poetas, si quieren ser respetados, tienen que apegarse, ¿no? Dice, habrá en él más locura que buen juicio, y será todo él una mezcla de amor, de gozo y juventud. De esas tres palabras, la más importante es gozo, ¿no? Que en provenzal, y así va a pasar a muchas lenguas con la misma connotación. Oye, es que ya no tengo otro marcador. No le voy a decir hoy. Por favor. El hoy, ¿no? Joie. El joie. ¿De acuerdo? J-O-I. El joie. Entonces, gozo es el joie. Pero el gozo, lo habíamos dicho, puede ser muchas cosas. Ya habíamos hablado un poco de eso, ¿no? Ok. Entonces, a eso se refiere Guillermo de Aquitania cuando dice que en su poema todo será una mezcla de amor, de gozo y de juventud. Y tener por villano a quien no lo entienda. Hay que recordar que en aquel entonces se considera villanos a los que viven en las villas que proliferan alrededor de los castillos o de los monasterios. Y por lo tanto son gente palurda, safia, vulgar, etcétera, etcétera, ¿no? Sin formación. Y entonces dice, y tener por villano a quien no lo entienda o no lo aprenda, eso es casi una amenaza, porque además pone gustoso, ¿no? De memoria, ¿no? Casi está diciendo, chingue su madre el que no se lo aprenda, ¿no? Chingue su madre el que se lo aprenda y va a pagar las consecuencias de eso. Yo nada más traduzco la sentencia, no me piensen que soy vulgar. Ok. Dice, difícilmente se separa de amor quien haya en él placer. Ah, interesante. Comienza a hablar de amor y lo vincula con el placer, pero ¿qué es el placer del amor? Eso va a ser muy importante a lo largo de la clase. Dice, tengo para mi silla 2 inmejorables caballos. Son buenos, esforzados en el combate y valiosos, mas no los puedo tener juntos, que el uno no soporta al otro. Si pudiese domarlos a voluntad, no querría poner en otros mi guarnición, pues sería el mejor montado de los jinetes. Fue el uno, el más veloz de los caballos montaraces, es decir, de la montaña, ¿no? Pero desde hace tiempo está tan áspero y huraño, tan fiero y tan salvaje, que rehuye la almohaza, eso que le ponen al caballo para que se coma su cebada, ¿no? El otro fue criado allá abajo cerca de Confolén. Nunca habéis visto uno más bello, en mi opinión. A este no lo cambiaría ni por oro ni por plata. Era un potrillo todavía cuando se lo di a su señor, pero me reservé el derecho de tenerlo 100 años por cada uno que él lo tuviese. Caballeros, dadme consejo en esta duda que me aflige. Jamás estuve tan apurado ante una elección. No sé con cuál quedarme, si con Inés o con Arsenia. Tómala. Está hablando de mujeres, ¿me explicó? ¿Se ha dado cuenta? ¿No? Y entonces uno entiende el juego de metáforas guarronas, ¿no? Pero metáforas al final de cuentas. ¿A qué me recuerdo? Y al final hay una también como advertencia, porque es el duque de Aquitania, ¿me explicó? Hay que recordar que durante la Edad Media, antes de que se afirmaran los reyes, los duques eran mucho más importantes. Y muchas veces los duques eran más ricos que los mismos reyes, ¿no? Los de Aquitania no era la excepción. Dice, tengo el castillo y las posesiones de Guimel. O sea, yo soy el dueño de eso. Y por Niel me siento orgulloso ante todos, ¿no? Pues ambos me han jurado solemnemente fidelidad. No sé si se entiende. Es decir, a quienes les dio a esos caballos, a esas mujeres, fue a sus vasallos. ¿Quiénes son esos vasallos? Guimel y Niel. Pero aclara, yo soy el dueño de lo que tú tienes, cuidadito, ¿no? Entonces ahora entendemos varias cosas, ¿no? Dice entonces, son buenos esforzados en el combate. ¿Se entiende, no? Ok, digo, no es necesario explicar. Estamos entre adultos, ¿no? Entre adultos promiscuos, ¿ok? Y después dice, la ambulancia, sí. Curioso cuando dice, era un potrillo una de ellas cuando se lo di a su señor.
Pero, ¿sabemos lo que es el derecho de pernada? En la Edad Media era el derecho que se arrogaban los señores feudales de tener relaciones, por lo general, la noche de bodas con las esposas de sus vasallos, ¿no? No se entendió eso, sí. Fue demasiado impactante. Fíjate que así como... No supe cómo interpretar tu mirada, es como de que... ¿Qué tiempos aquellos? Habría que promover una reforma de ley en la Cámara de Diputados, para que se regrese al derecho de pernada. Perdón, señores abogados. Entonces, por eso dice, era un potrillo todavía cuando se lo di a su señor, pero me reservé el derecho de tenerlo 100 años por cada uno que él lo tuviese. Caballeros, bla, bla, bla. Creo que lo demás se entiende muy bien, ¿no? Esta era la poesía original de Guillermo de Aquitania, ¿no? La tradición nos dice que no fue sino hasta que Guillermo de Aquitania, obviamente ustedes saben que el sur de Francia colinda con los Pirineos, y a través de los Pirineos con el sur de España, ¿no? Y ustedes saben que pues para este siglo todavía estaba en pleno la ocupación árabe en España, ¿no? Fueron 8 siglos de ocupación. Y sabemos que hubo todo tipo de intercambios comerciales, culturales, entre musulmanes y europeos, ¿no? Un resultado en el arte de esto, lo sabemos, por ejemplo, son las expresiones del arte mudéjar, ¿no? Tenemos aquí en el Distrito Federal, díganos por favor, por una bolsa de chicles Motita, sabor cereza, donde tenemos una expresión muy bella de arte mudéjar. ¿Qué es humorismo? No, bueno, ese es humorismo tal cual, pero así estricto, pero te lanzaste como, se lanzó como los grandes, doctor, ¿no? No, de mudéjar tal cual. Les doy una pista, está al lado de Bellas Artes. ¿Al lado de qué, perdón? De Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes. El Correo Mayor. Exactamente. El Correo Mayor es arte mudéjar. ¿Ven? La próxima vez que quieran impresionar a su crush, ¿no? Y llegan otra vez, oye, pero por cierto, ¿sabías que es arte mudéjar? Ah, no, ¿qué demonios es eso? ¿No? Es la fusión del arte musulmán con el arte cristiano, arquitectónicamente hablando, que se dio en el sur de España, ¿no? De la misma manera se dio una fusión entre muchas otras expresiones culturales. La tradición dice que Guillermo de Aquitania, al entrar en contacto con las cortes del sur de España, quedó muy impresionado por la manera en la que los árabes de aquel entonces, ¿no?, trataban a las mujeres, ¿no? Con qué deferencia, con qué respeto, con qué consideración. Él se quedaba así como que, y ahora, pues chale, ¿por qué las tratan así? ¿Me explico? Bueno, hay que recordar que en aquel entonces, y también hay testimonios muy interesantes, las mujeres, no estamos hablando de las villanas, sino de las que integraban la corte, se comportaban a veces peor que los hombres, ¿no? Con una patanería espectacular, ¿no? Es decir, nadie las había educado y nadie los había educado en ciertas formas de urbanidad, ¿no? Que eso es muy importante. Eso va a surgir con la poesía trovadores,ca. Bueno, lo cierto es que Guillermo de Aquitania ve que los árabes tratan a las mujeres muy bien. No sé, siempre me viene a la memoria, supongo que todas las noches repasan un cuento de las 1001 noches, ¿no? Obligado, ¿no? Es obligado para poder dormir bien, ¿no? Y hay un cuento maravilloso que siempre me impresionó, en el que un individuo se queda dormido y cuando despierta está frente a un palacio inmenso, ¿no? Echando mano de maravillosas hipérboles, se dice que ni 100 elefantes uno ha dado del otro abarcarían lo que era cada una de sus 100 puertas. ¡Wow! ¿No? El personaje entra al palacio, se despierta, entra al palacio y es recibido por mujeres de una belleza extraordinaria, ni a cuál irle, ¿no? Lo tratan muy bien, lo bañan, lo ungen con aceites, le dan de comer, el tipo se siente en el paraíso, ¿no? Y de pronto ve que por una escalera baja una mujer que sobrepasa en belleza a todas las demás. ¿No? Queda impresionado, pero en ese momento está comiendo, ¿no? La mujer llega, se acerca a él y comienza a seducirlo. Y no sabe ni qué hacer. Bueno, ¿quién sabía qué hacer? Y entonces la mujer comienza a acariciarlo, besarlo, le toma la mano y de pronto le dice, ¿no te lavaste la mano? Y él, no, o sea,
no me diste tiempo, y manda que le corten la cabeza. ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué contrastes, no? Pasar del enorme placer y del máximo erotismo de pronto por algo así. Es decir, no tuviste la delicadeza, la educación, la consideración, la deferencia, el respeto, ¿no? De lavarte la mano para acariciar mi cuerpo. ¿Cómo te atreves, no? Que le corten la cabeza. Y le cortan la cabeza. Las dos, ¿no? Y entonces, de pasada. Y entonces, esa es una manera en la que nos enteramos de la forma en la que los árabes de aquel entonces consideraban a las mujeres. Guillermo de Aquitania ve eso, y de hecho alguna vez comenté que los árabes tenían un dicho de los tatuables, y tú no me cuenta, que decía: el que ama muere para sí, y si no es amado, entonces muere dos veces. Es una belleza, ¿eh? Hasta Verónica se emociona así como, sí. Es decir, porque además implica que la única forma de estar vivo es a través del amor del otro, ¿no? Si yo amo, muero para mí, ¿no? Y espero vivir a través de tu amor, pero si no soy correspondido, entonces muero dos veces. Guillermo de Aquitania, entonces muy impactado, regresa a sus cortes en el sur de España y decide imponer, originalmente como una costumbre meramente chic, digámoslo así, una especie de juego. Un juego en el que los hombres van a jugar a hacerse los sumisos y las mujeres van a jugar a hacerse las altivas, ¿no? Hay que recordar que el amor que se privilegia en ese entonces... Paquito, te podría... Mejor voy yo, y así no... Voy rápido por un marcador, a ver si me lo presta, ¿no? Sí.